En este video se van a mostrar las definiciones, operaciones, propiedades y algunas características de los principales conceptos y términos con los que vamos a estar trabajando toda la asignatura, principalmente en este tema 1, que tiene que ver con alfabetos, cadenas, lenguajes para poder abordar el tema de lenguajes formales. Específicamente, en el caso de alfabetos, podemos decir que es un conjunto no vacío y finito de símbolos. ¿Qué significa esto? Cada uno de los elementos que conforman el conjunto alfabeto los vamos a identificar como letras del alfabeto o como símbolos del alfabeto o, como ya sabemos, elementos del alfabeto, que así es como los identificamos en los conjuntos. Normalmente, un alfabeto lo representamos con la letra griega sigma. Un ejemplo de un alfabeto puede ser aquel que nosotros utilizamos para formar nuestras letras y nuestro lenguaje, que va desde la A a la Z. Otro alfabeto puede ser aquel conformado por el 0 y el 1. Puede haber un alfabeto también formado o conformado por un solo elemento. La única condición es que al menos tenga un elemento, esto quiere decir que no puede ser vacío y que tenga una cantidad de elementos cuantificables, o sea, que sea finito. No podemos encontrar un alfabeto infinito, ya que a través del alfabeto es como vamos a poder formar palabras y vamos a poder entonces formar un lenguaje. Por consiguiente, pues debemos de tener un conjunto no vacío y finito de elementos con los cuales podemos formar dichas palabras. Pero bueno, ahora, ¿qué es una palabra? Una palabra es una secuencia finita de símbolos de un alfabeto. Esto quiere decir que precisamente a través de esos elementos de un alfabeto nosotros podemos formar una secuencia y con ello entonces formar una palabra o también llamada cadena. Estas son las cadenas que conforman un lenguaje. Habitualmente utilizamos en los ejemplos regularmente letras minúsculas del alfabeto para denotar alguna palabra, X, Y, Z, y muchas de las veces también la letra W es con la cual hacemos referencia para una palabra. Por ejemplo, X es igual a la palabra casa o la cadena casa, definida sobre el lenguaje Sigma 1, que fue definido al inicio con el alfabeto que conocemos o el abecedario que nosotros conocemos. O también una cadena formada por los elementos del lenguaje 2, que consta de 0 y 1. Podemos ver una cadena que es esa sucesión de ceros y unos combinados en secuencia, pero formados por esos elementos del alfabeto 2. Otro concepto muy importante dentro de lo que son las cadenas o palabras es la cadena vacía o palabra vacía, que es una palabra la cual no contiene ningún símbolo. Luego a veces lo representamos a través de lambda o muchas de las veces también la vamos a ver con el símbolo epsilon. Una característica importante sobre las palabras o las cadenas es conocer su tamaño o longitud. Y no es otra cosa más que la cantidad o el número de símbolos de los cuales está compuesta una palabra. Y bueno, pues los identificamos a través de las dos barras verticales, que no es otra cosa más que lo que conocemos como la cardinalidad. Por ejemplo, X, que es casa, podemos decir que su tamaño es 4 o su longitud es 4. De Y podemos contar el número de símbolos y decir que su longitud es 6. En el caso de la palabra vacía, decimos que su longitud es 0. Ahora bien, la conformación de todas las palabras que pueden generarse de un alfabeto la conocemos como lenguaje universal.
de dicho alfabeto. Entonces, lenguaje universal está definido sobre un alfabeto, es el conjunto de todas las palabras que se pueden construir con las letras de dicho alfabeto. Imaginemos entonces la cantidad de palabras que pueden salir del alfabeto que vimos como sigma 1. ¿Sí? Nos dice entonces que el lenguaje universal de cualquier alfabeto es infinito y siempre pertenece a él la palabra vacía. ¿Qué significa? Que el lenguaje universal incluye dentro de sus cadenas a la palabra vacía y que no vamos a poder cuantificar la cantidad de palabras que podemos conformar, a no ser que haya una restricción para establecer ciertas condiciones para formar esas palabras. Por ejemplo, del alfabeto abecedario que mostramos, podemos sacar una cadena, la cadena A, y formar probablemente, o vaya, como subconjunto del conjunto que vimos, el abecedario, al subconjunto que está formado por A, nada más. Y de ahí entonces podemos generar el lenguaje universal. Y ese lenguaje universal, justamente, pues lo podemos observar. Como podemos observar aquí tenemos la cadena vacía y todas las cadenas formadas por n cantidades de A. De ahí que entonces podemos ver que es infinito. Ahora, un lenguaje X, un lenguaje formal, puede estar definido entonces también por el alfabeto sigma y es el conjunto cualquier de palabras definidas sobre dicho alfabeto. ¿Qué quiere decir entonces? Lo que les decía hace un momento, un lenguaje ya definido proviene entonces de un lenguaje universal cuyas características son específicas. Bien podemos definir que el lenguaje L es aquel formado por todas las cadenas de tamaño menor a 10. Entonces incluimos la cadena vacía y la cadena AA hasta 9A consecutivas. Y de ahí podemos entonces generar un lenguaje definido, un lenguaje formal. Las operaciones que podemos hacer con las palabras, pues sobre todo a la que nos vamos a referir es a la concatenación, es la principal. ¿Y qué es la concatenación? Es la yuxtaposición, normalmente así se identifica, de dos o más palabras. O concatenación es colocarlas una seguida de la otra. Aquí es importante saber que puede ser asociativa, pero no conmutativa. ¿Qué significa esto? Si yo tengo la palabra casa, blanca, yo la concateno, o sea, las pego aquí y tengo casa blanca. Esto entonces quiere decir que yo puedo agruparlas como quiera, esa cadena o esos elementos de la cadena, pero no puedo decir que XY es igual a YX, porque entonces sería casa blanca y si fuera YX diría blanca casa. Y para un lenguaje formal, de los que vamos a estar viendo, no significa lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con la concatenación o propiedades que podemos ver? Si la operación cerrada, si X y Y están definidas sobre el mismo alfabeto, X, Y también entonces provienen del mismo alfabeto. O sea, la concatenación, por lógica, provienen de donde mismo. Bien, entonces, otra de las propiedades que ya decía es la asociativa. Podemos agruparlas. Mientras no las cambiemos de orden, no nos afecta en nada. El elemento neutro, algo importante, el elemento neutro, la cadena vacía, se considera una especie de subcadena de cualquier cadena. Esto quiere decir
que si la concatenamos con cualquier cadena, ya sea al principio, al final, en medio o en la posición que sea, siempre nos va a dar la misma cadena. Ahora, en relación al tamaño o la cardinalidad de la cadena, si yo concateno dos cadenas, el tamaño de esta va a ser igual al tamaño de la suma de ambas cadenas. Y lo que ya dijimos, una operación de concatenación no es conmutativa. No es lo mismo XY que YZ. Ahora, hay otra operación que es la potencia iésima o la potencia. En ocasiones así se identifica. Esta se refiere a concatenar una palabra consigo misma la cantidad de veces que se requiera, de acuerdo al valor de i. Si i es un 5, significa que se concatenará la misma cadena 5 veces. Por ejemplo, si x es la e i es 4, vamos a encontrar 4 veces la cadena la. Propiedades en este sentido. Si nosotros tenemos una cadena la cual está elevada a una potencia, i más j, eso quiere decir que yo las puedo separar, algo parecido con lo que se hacía en álgebra, ¿sí? Quiere decir que puedo tener x a la i concatenada con x a la j, o x a la i más j. Y luego entonces aquí, si yo tengo x a la i y quiero calcular su tamaño, pues basta con multiplicar el tamaño de la cadena por las veces que se repite, así de sencillo. Cualquier cadena elevada a la potencia 0 nos va a dar la cadena vacía. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay otra operación que es la reflexión o la inversa de una palabra. Si yo tengo una cadena X y la elevo a la -1 o la invierto, así es como la representamos, basta con poner la posición invertida. Y bueno, aquí hay algo importante. El tamaño de una y de otra cadena nunca cambiaría. Bien. Entonces, con esto que hemos visto hasta ahorita, un lenguaje definido sobre un alfabeto no es más que un subconjunto del lenguaje universal de ese alfabeto, así como se dijo al principio. Esto quiere decir, si yo tengo el alfabeto formado por 0 y 1, puedo formar pues tantos lenguajes como se nos puede ocurrir y cuántas propiedades podamos considerar o condiciones podamos ponerle. Por ejemplo, aquí, ¿sí? El lenguaje 1 dice que está formado por x sobre la longitud de x, siempre y cuando este sea igual a 4. Ahí hay una condición. Otra más, 0 a la n, 1 a la n, que quiere decir repetido n veces 0, repetido n veces 1, tal que esa n es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo aquí, es x tal que el tamaño de x sea igual a 4. Entonces, ¿cuántas cadenas podemos formar? Bueno, pues aquí haríamos todas las combinaciones de tal manera que cada cadena que surja sea de tamaño 4. Y esas son condiciones, las cuales me permiten definir un lenguaje, el mismo que va a ser un subconjunto del lenguaje universal. Hay algunos lenguajes especiales, como el lenguaje vacío. Así como veíamos los conjuntos, un lenguaje es un conjunto que puede ser infinito, pero también puede ser vacío. Y quiere decir que no tiene ninguna cadena como parte de él. Pero también podemos tener un lenguaje que está formado por la cadena vacía. Ojo, no es lo mismo. Un lenguaje vacío no tiene ni siquiera la cadena vacía dentro de sus elementos. Carece de cadenas y el lenguaje el lenguaje formado por la cadena vacía, al menos tiene una cadena, que es la cadena vacía. Bien. Hay algunas operaciones que se pueden hacer con lenguajes
Y como un lenguaje es un conjunto que puede ser vacío y que puede ser infinito, ojo, todas las operaciones que se realizan o se pueden realizar en un conjunto se aplican para este término o para este concepto. Nosotros podemos tener la unión de dos lenguajes, tal como ya vimos cómo podemos generar una unión en un conjunto o con dos conjuntos o con tres conjuntos. Así entonces podemos formar la unión de n conjuntos según sea necesario, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las propiedades de los conjuntos se aplican aquí en los lenguajes. La asociativa, que podemos agrupar como sea, la conmutativa, ojo, cuando son lenguajes, sí puedo invertir y no pasa nada, sobre todo cuando se está haciendo una unión. Elemento neutro, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un lenguaje y lo uno con el lenguaje vacío, va a ser igual que unir el lenguaje vacío con el lenguaje, pero al final de cuentas el resultado es el mismo lenguaje original. Y bueno, la de idempotencia, que por ahí en matemáticas discretas se ve si unimos un lenguaje con otro lenguaje, o sea, un conjunto con otro conjunto, nos resulta el mismo conjunto. Bien, 2, 3 o n lenguajes se pueden concatenar. ¿Qué implica concatenar? Implica tomar cada cadena y hacer la concatenación como si fuera un producto cartesiano. Sin embargo, el resultado sería una cadena. Igual aplica ciertas propiedades: operación cerrada, asociativa, elemento neutro, y no es conmutativa tampoco. Igual aplica la potencia y aplica la cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene son todas aquellas cadenas que pueden surgir de un lenguaje. Por último y más rápido, son todas aquellas cadenas o cerradura positiva, ¿sí? Clausura positiva son todas las cadenas que podemos encontrar en un lenguaje, pero sin considerar la cadena vacía. A diferencia de la cerradura o clausura de Kleene, ahí se incluyen las cadenas vacías. Y las propiedades: si yo tengo un lenguaje a la cerradura de Kleene, quiere decir que este equivale a la cerradura positiva más la unión de una cadena vacía. De tal manera que una cerradura positiva también la puedo obtener con la concatenación del lenguaje de la cerradura de Kleene con el lenguaje de inicio. Ahora, si yo tengo la cadena vacía y la concateno la uno con el lenguaje universal, pues me queda justamente este, ¿no? O una positiva con la cadena vacía, me quedaría exactamente el lenguaje universal. Entonces, una cerradura de Kleene es diferente a una cerradura positiva solo por este elemento. La cerradura de Kleene la incluye, la cerradura positiva no la incluye. Ahora, la reflexión, que sería otra operación, ya la vimos en la cadena. Si se fijan, aplica exactamente las mismas operaciones vistas en la cadena. La diferencia es, ¿cómo la aplicamos aquí? Pues que esa misma operación se le aplica a todas las cadenas. ¿Qué significa? Que si yo le aplico la inversa al lenguaje, todas las cadenas o palabras formadas o que conforman ese lenguaje se invierten su posición. ¿Sí? Bien, hasta aquí estos son los conceptos que se utilizan en este primer tema. Algunos otros temas o algunas otras definiciones estaremos viendo conforme avancemos.